Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Espero que esta clase también les sirva a todos. Ya les mando un abrazo. Estoy solito hoy día, llevo varias clases solito, me tienen botado. Pero bueno, espero que cuando ustedes vean esta grabación les sirva mucho, ¿ya? Y le aclare muchas dudas. Hoy día seguimos viendo el tema de técnicas de conducción y seguimos avanzando en ese sentido, ¿ya? Un abrazo para todos. Estamos ya en un mes festivo, un mes que a todos les gusta mucho, ¿cierto? A la mayoría yo creo, ¿ya? Eso, ya cuídense mucho también para las fiestas, desde ya se los empiezo a decir. Si en los días de fiesta puede dejar la moto en la casa y usar otro medio de transporte, hágalo, ya, porque ustedes saben que los días de fiesta hay muchos accidentes y mucha gente que conduce lamentablemente todavía en estado de ebriedad, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol. Y eso puede terminar en que nosotros tengamos un gran accidente y que nosotros seamos los más perjudicados más encima, ¿ya? Entonces vamos a buscar algunos temitas, ¿cierto?, para hablar el día de hoy, ¿ya? Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre la posición sobre la moto, ¿ya? Si bien es cierto, las distintas motos proponen distintas posturas, ¿ya? Más estirado hacia adelante, más los brazos más levantados o más erguidos, ¿cierto? Qué sé yo, motos deportivas, motos chopper, motos enduro, ¿cierto? Proponen distintas posiciones. Ustedes tienen que tratar de esa posición que le propone la moto, adaptarla lo mejor posible a su propio cuerpo y no llevar el cuerpo a esfuerzos demasiado grandes, ¿ya? También debemos entender que hay motos que no son para grandes trayectos porque castigan mucho la espalda, por ejemplo. Entonces ahí tienen que ustedes ver más o menos qué es lo que realmente necesitan para el día a día o si su moto va a ser solo recreativa. Ustedes tienen que ver ahí, pero importante es que usted siempre lleve una posición que le parezca cómoda, que le parezca natural, ¿ya? Entonces dice que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Y en el punto 2 dice que si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Sobre todo, queridos amigos, cuando ustedes van a comprar una moto para aprender, son principiantes, importante que ustedes puedan llegar con los dos pies al piso y que con esos dos pies llegando al piso ustedes puedan, ¿cierto?, lograr afirmar el peso de la moto. ¿Por qué? Porque si usted no es capaz de llegar con los pies al piso, es muy probable que la moto termine cayendo, ¿cierto?, hacia un lado o hacia el otro y usted termine teniendo algún tipo de accidente que podría ser totalmente evitable si utilizamos una moto que corresponda a nuestras dimensiones corporales, ¿ya? Siempre va a haber gente que diga que cualquier persona puede manejar cualquier moto, y puede que sí, ya yo no voy a decir que no, pero eh, eso viene con la experiencia. Es decir, cuando yo ya tengo experiencia andando en moto, sé clarito lo que tengo que hacer, cuándo acelerar, cuándo frenar, etcétera. Por supuesto que a lo mejor podría ser que sea más fácil que maneje una moto que sea más grande que yo, porque no estoy pensando en muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero en cambio, cuando estoy empezando, ¿cierto? Eh, es ponerle una complicación más al proceso, ¿cierto? Y una complicación que podría llevarnos a tener un accidente, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, queridos amigos. Después dice que los codos deben ir levemente flexionados, es decir, no puedo ir con el brazo, sí, fíjate que mi brazo está curvado un poquito hacia atrás, ¿ya? El brazo no tiene que ir totalmente extendido, tiene que ir semiflectado, ¿ya? Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Súper importante, queridos amigos. Importante que nuestras manos
y nuestros pies siempre deben ir con la posibilidad de moverse, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las manos tenemos el acelerador, ¿cierto? Tenemos el freno, tenemos el embrague, ¿cierto? Y en los pies tenemos la palanca de cambio por este lado y la palanca de freno por este lado. Por lo tanto, no podemos valernos de afirmarnos del manubrio, sino que es al contrario. Tenemos que afirmar al manubrio, ¿ya? Muy importante. Tenemos estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Y estabilidad, dice su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Súper importante. Cuando hablamos de equilibrio y cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de dos cosas que van más o menos de la mano, ¿ya? La estabilidad, la estabilidad eh, se logra después del equilibrio en el fondo, ¿ya? El equilibrio es mantener la moto en esta posición y que no se vaya hacia el lado. El equilibrio se vuelve más fácil cuando aumentamos la velocidad, haciendo que bajo los 10 kilómetros por hora la moto empiece a tambalear, ¿cierto?, hacia un lado o hacia el otro. Es muy importante entender, ¿cierto?, que el equilibrio depende en gran medida, ¿cierto?, del conductor, ¿ya? Cuando la moto va rápido, aunque vaya rápido, en algún momento igual se empieza a ir por el lado y se cae, ¿ya? A no ser que haya quedado muy bien equilibrada, que también ha pasado en las carreras, por ejemplo, que la moto queda muy bien equilibrada y sigue, y recorre mucha distancia, ¿cierto?, en esta posición, ¿ya? Sigo. La estabilidad, queridos amigos, la estabilidad es la capacidad, bien, van dos clases que digo esa palabra de corrido, porque normalmente esa palabra siempre se me olvida. La estabilidad es la capacidad que tiene el vehículo, ¿cierto? En este caso la moto, de describir la curva, de describir la curva, eh, de describir la curva que desea el conductor, ¿ya? De describir la trayectoria que el conductor desea. Es decir, el conductor quiere ir para allá, la moto va para allá por donde el conductor quiere que la rueda pase. Si el conductor quiere doblar y la moto hace fuerza para doblar, es decir, que le cuesta doblar, ahí decimos que es una moto que no es muy estable. O si va doblando y la moto empieza a tambalear, qué sé yo, o se sale de la carretera, de la pista, ahí decimos que es una moto que no es muy estable. Por lo tanto, debemos entender que la estabilidad depende de varios factores. Entre ellos, la estabilidad depende de la velocidad, es decir, a mayor velocidad, más cuesta mantener la trayectoria deseada. A mayor peso que llevemos en la moto, más nos va a costar controlarla también. Y además, si la curva es más cerrada, ¿cierto? También va a costar más describir esa curva. Si la curva es muy cerrada, tengo que bajar la velocidad, porque todos estos factores que yo nombré, entre más, menos estabilidad vamos a tener o más fácil vamos a perder el control de la moto, ¿ya? Es decir, si vamos más rápido o si la curva es más cerrada o si la moto va más pesada, esas tres, entre más, menos estabilidad voy a tener, ¿ya? Por lo tanto, si la curva es muy cerrada, que es algo que yo no puedo controlar, que la curva tiene la forma que tiene, lo que debo hacer es pasarla a baja velocidad, a una velocidad que permita que yo pueda pasar por esa curva sin tener un accidente, ¿ya? Muy importante, queridos amigos míos. Ahora
vamos a empezar a hablar de la mirada. ¿Qué es la mirada? La mirada es por donde entra la inmensa mayoría de la información que llega a nuestro cerebro cuando andamos en moto. Una parte llega por el tacto, una parte llega por los oídos, pero lo más importante llega por los ojos. ¿Ya? Si yo no tengo muy buen tacto, puedo manejar súper bien. Si a lo mejor yo soy sordo, a lo mejor igual puedo manejar. Pero si soy ciego, ¿cierto? Lo más probable es que no pueda manejar, ¿cierto? El poder ver, ¿cierto? Y la calidad de nuestra vista hace que, o condiciona nuestra conducción. Entonces, por los ojos entra la mayor parte de la información, pero estos ojos que tenemos, estas cámaras que tenemos, ¿cierto? En la cara, debemos saber cómo y hacia dónde enfocarlas. ¿Para qué? Para estar aprovechando al máximo la información que podríamos captar. Si yo voy mirando solamente el frente de la moto, es decir, unos metros más adelante de la moto nomás, eh, no voy a tener tiempo, aunque vea las cosas, no voy a tener tiempo para corregir, ¿ya? No voy a tener tiempo para hacer una estrategia, no voy a tener tiempo para salvar esa situación. Por lo tanto, por lo tanto, es muy importante, por lo tanto, es muy importante que yo, para empezar, lo primero es que yo mire a lo lejos. Si yo miro a lo lejos, voy a tener la garantía, ¿cierto?, de que voy a ver algo y voy a poder hacer algo. Si yo miro muy cerca, aunque vea que algo va a pasar, no alcanzo a hacer nada. Pero si yo miro a lo lejos, voy a tener el tiempo para poder reaccionar, el tiempo para poder decir me voy por la derecha o por la izquierda, el tiempo para poder frenar, ¿vale? Cuando yo empecé a andar, a manejar en la calle, empecé manejando auto, ya muchos años después empecé a andar en moto, pero al principio andaba solo en auto. Y ese fue mi principal error cuando yo manejaba, que miraba solamente los 10 metros que estaban adelante del auto. ¿Por qué? Porque tenía miedo a chocar el auto. Perdón. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, al mirar a lo lejos, tengo tiempo para reaccionar. A mí me pasaba que iba mirando el auto de adelante, miraba solo el auto de adelante y ningún, o sea, y todos los errores que cometía el vehículo que iba adelante, los cometía también yo. Me pasaba que todos los semáforos en amarillo que él te pasaba, yo me los pasaba en rojo, porque ni siquiera miraba los semáforos, ni siquiera miraba la señalética. Por lo tanto, ¿cierto? En un momento alguien se dio cuenta de ese error que yo cometía y me dijo, no, así no, preocúpate tú de tu auto y mira a lo lejos, ¿ya? Y eso, esa enseñanza o esa, ¿cómo se dice? Como observación que me hicieron, me permitió avanzar mucho en la forma en la que yo manejo actualmente, ¿ya? Entonces, es importante mirar a lo lejos, siempre. Obviamente que no podemos descuidar lo que está pasando cerca de nosotros, pero es importante poder mirar, ¿cierto?, a lo lejos para poder programar lo que va a pasar o lo que puede pasar. Entonces, dice, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar, es decir, voy mirando a lo lejos
pero voy fijándome en las cosas que pudieran llegar a ser peligrosas, ¿ya? Miro a lo lejos para poder programar, ¿ya? Y a la vez miro las cosas que pueden ser más peligrosas y que podrían afectar mi conducción. Entonces, debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgo de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Muy importante. La moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Esto es muy importante. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. La moto va hacia donde mira el piloto, amigos. La moto va hacia donde mira el piloto. Hay que mirar hacia la escapatoria. Hay que mirar hacia la escapatoria. La moto va hacia donde mira el piloto. Es muy importante, queridos amigos. Muy, muy importante. ¿A qué se refieren estas dos frases? Ya, estas dos frases dicen mucho. Lo primero es que si yo miro hacia la derecha, la moto inevitablemente se va a empezar a cargar hacia la derecha. Es por eso que si yo voy a mirar a la derecha, debo mirar y mirar y volver. ¿Ya? No puedo quedarme pegado mirando hacia allá porque la moto se va a empezar a ir hacia allá. No puedo quedarme pegado mirando hacia acá porque la moto se va a empezar a ir hacia acá. ¿Se entiende? ¿Puedo mirar? Claro, miro y vuelvo. ¿Puedo mirar? Miro y vuelvo. ¿Ya? No me quedo pegado mirando. Y eso mismo hace que cuando yo tenga una situación de emergencia, por ejemplo, se me atravesó un peatón, yo lo que tengo que hacer es no quedarme pegado mirando al peatón, sino que debo buscar una escapatoria, es decir, a dónde podría dirigir mis esfuerzos para que la moto se vaya hacia ese punto. En ese punto, la moto, ¿cierto? Yo voy a girar la cabeza, voy a mirar hacia allá, por ejemplo, por este lado tengo un espacio un poco más grande, por lo tanto voy a girar la cabeza, mirar hacia allá y voy a pasar por ahí, ¿ya? Como voy a pasar por ahí, voy a, como voy a pasar por ahí, voy a lograr, ¿cierto? Posiblemente evitar el accidente, ¿ya? No siempre vamos a tener el resultado que esperamos, por supuesto, ¿cierto? Y no quiero decir con esto que cualquier accidente se puede evitar, sino que lo que quiero decir con esto es que cuando tengamos un problema de este tipo, tratemos de buscar la forma de o evitarlo o al menos minimizar el accidente, que el accidente sea lo menos grave posible. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Bueno, lo que no tenemos que hacer es que nos entreguemos y digamos ya no hay nada que hacer y démosle no. Eso no, ¿ya? Ni bloquearnos, ni quedarnos así petrificados por el terror, ¿ya? Es muy importante entender que hay dos cosas que se parecen pero que no son iguales. Una cosa es el miedo está muy bien, el miedo te mantiene vivo, te pone en alerta, te hace pensar más rápido muchas veces. Pero el terror te mata. Si a ti te da terror algo, te quedas petrificado y no puedes hacer nada, ¿ya? Entonces es muy importante esto, queridos amigos.
Entonces la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra cualquier cosa, un obstáculo, ¿cierto? Hay que mirar hacia la escapatoria. Si usted mira el obstáculo, va a chocar contra él. ¿Ya? Vio que hay un obstáculo, vio que hay una dificultad, no mire para allá, mire a la solución. Es igual que en la vida. Usted tiene un problema, se queda dando vuelta en el problema nomás, no lo va a poder solucionar. Pero si usted tiene un problema y le da la vuelta, ¿cierto? Si usted tiene un problema y le da la vuelta, ese problema probablemente va a, en vez de mirar el problema, miro la solución, ese problema se da solución. ¿Ya? Lo mismo aquí, yo miro la escapatoria y es muy probable que a lo mejor alcance a hacerle el quite a ese obstáculo, sea un auto, una persona, otra moto, etcétera. ¿Ya? Recuerda siempre que en las rectas la mirada, ¿cierto? En las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. ¿Ya? Importante. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Recuerda, siempre mirar a lo lejos, no ahí en mi metro cuadrado, no, siempre mirar a lo lejos, ¿ya? Importante. Vamos a buscar algún otro temita interesante. Ya, vamos a tomar este tema hoy día que no lo tomamos hace harto tiempo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Sobre todo para ustedes que están postulando a obtener licencia. Porque cuando uno empieza en el mundo de las dos ruedas, normalmente le encanta formar grupos, salir a pasear en la moto con más amigos, ¿cierto? Etcétera. Pero, pero, esto significa, esto significa que hay que entender ciertas cosas. Y yo les recomiendo que salgan a andar en grupo, sí, pero busquen grupos que sean responsables, ¿ya? Porque hay grupos que inclusive consumen bebida alcohólica mientras están en ruta, y eso no está bien, ya no está bien para nadie. Hay grupos que ves que salen, hay un accidente, y eso no está bien, ¿ya? Si ustedes van a salir en grupo, busquen personas que sean como ustedes, ¿ya? Si usted es tranquilo y quiere un paseo tranquilo y responsable, busque un grupo de personas que sea tranquila y responsable como usted. Si usted se fija que en el grupo que está o que participa
La gente no tiene mucho unos principios muy parecidos a los suyos, entonces búsquese algo más parecido a usted, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, como dice el dicho, pagan justos por pecadores, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Conducción en grupo de motocicleta. Se deberá nombrar, dice, a un líder o un jefe, en definitiva, un líder que será el responsable de guiar al resto del grupo, ¿ya? Obviamente ese líder no debería ser elegido de forma arbitraria, ¿cierto? Ni de forma unilateral, sino que ese líder debería ser el motociclista que tenga más experiencia y que pueda efectivamente guiar a los demás para que no existan problemas en la ruta durante el paseo, durante la experiencia. ¿Ya? Obviamente este líder, este jefe, no es para que se aproveche de los demás, ¿cierto? Sino que es en el sentido de poder preparar al grupo, mejorar al grupo y hacer que el grupo ande lo mejor posible. Dice que su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto y marcar la velocidad a la que debe circular el grupo. Y decir cuándo tienen que parar, ¿ya? Obviamente todo esto el líder debería recomendarlo según temas de seguridad, ¿ya? Y las cosas que se pueden tomar como decisión en grupo, ¿cierto? En equipo, también obviamente se comparten. Normalmente ahí, cuando uno hace un paseo en grupo, hay una reunión al principio. Entonces uno dice, ya, reunión a las 9, salimos a las 9:30. Nunca se cumple la hora, pero tiene que haber esta instancia de reunión para poder ponerse de acuerdo en qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿ya? Entonces, su misión es marcar la ruta, ir delante, decidir el camino que debe seguir el resto y marcar la velocidad a la que debe circular el grupo y decidir cuándo tiene que parar. El líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento. Si nosotros vamos a hacer un paseo y llega una moto de 125, no le podemos pedir a esa moto que ande como una 300 o como una 400. Es por eso que a veces los paseos, las convocatorias son segmentadas por cilindrada. ¿Por qué? Porque se quiere realizar un paseo, por ejemplo, a cierto ritmo que una moto pequeña no va a poder seguir, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces la gente se enoja cuando hay alguna invitación de cierto cc hacia arriba. Por ejemplo, ya, paseo a tal parte de 600 cc hacia arriba. Yo nunca he tenido una moto de 600, pero a mí me parece bien que te digan, que te avisen eso. ¿Por qué? Porque ni un brillo que haya 6 motos o 10 motos de 600 o de Luca y llegue uno en su 125, va a ser puro estorbo, ¿cierto? Me refiero a uno, a mí, ¿ya? Porque a mí me pasó en algún momento que fui y que no decía que era para alta cilindrada, y llegaron como dos motos pequeñas. Y yo, por ejemplo, dije, no, sabes que yo me voy porque, ¿para qué? ¿Para qué? Si no le puede seguir el ritmo a una moto 600. Entonces, ojo con ello, ¿ya? No es algo malo que un paseo esté segmentado por cilindrada, ¿ya? Hay otros paseos que son convocatoria abierta y ese se entiende que va a ser un paseo, ¿cierto? Que va a poder llevar el ritmo cualquier moto. Entonces, ahí no hay problema, ¿ya? Después dice que el líder debe adaptar el ritmo del grupo a la velocidad del motociclista más lento. No, así lo habíamos dicho. Después dice que en lo que respecta a la recarga de combustible, esto es súper importante, debe efectuarse en intervalos que precise la motocicleta de menos autonomía. Y siempre debe recargar todo el grupo en cada parada. ¿Qué significa eso? Significa que hay motos digamos, que pueden permanecer por más tiempo sin cargar combustible, es decir, que les dura más el combustible, y motos que les duran menos el combustible. Y eso depende principalmente de dos factores. Uno, el porte del estanque.
Y dos, el combustible que gaste la moto. ¿Ya? Hay motos que tienen estanque pequeño y gastan harto. Hay motos que tienen estanque grande y gastan poco. Por lo tanto, las diferencias de autonomía son muy grandes. Pero lo importante es que obviamente obviamente hay que hacer paradas con la moto que le dure menos el combustible. Y que en esa parada todos tienen que cargar, porque si no, un poquito más allá se le va a acabar el combustible al otro y un poquito más allá se le va a acabar el combustible al otro, por ende van a pasar puro parar. Independiente de que las demás motos todavía les quede combustible, deben cargar nuevamente para hacer que el paseo sea lo más expedito posible. ¿Ya? Recuerden que autonomía es la cantidad de kilómetros que puede recorrer una moto sin cargar combustible. ¿Ya? La autonomía significa que puedo, si tengo más autonomía, significa que puedo recorrer más kilómetros sin necesidad de volver a cargar. Y la autonomía depende de la cantidad de combustible que consuma la moto y del porte del estanque de la moto. Siempre, entre más grande sea el estanque, va a tener la moto mejor autonomía con respecto a otra moto que consuma la misma cantidad de combustible, pero que tenga un estanque más pequeño. Ya, dice. El objetivo más importante del líder, hay que seguir al líder. El objetivo más importante del líder es velar en todo momento por la seguridad de todos los integrantes del grupo. Dentro de las responsabilidades del líder está también designar una persona de su confianza que debe ir al final del grupo. La persona que elija para ir al final del grupo también desempeña un papel importante, ya que será los ojos del líder en sus espaldas. Este tiene que evitar que nadie quede atrasado y que nadie se pierda. Denme un segundo, por favor, porque de nuevo no conecté el computador y lo voy a enchufar y sigo al tiro, ¿ya? Denme un minuto. Sigo. Entonces, la persona que va al final del grupo debe ser una persona también muy capacitada. Esa persona que va al final del grupo, también lo ideal es que tenga una moto que sea confiable, ¿ya? Si yo voy a poner como rescate, entre comillas, a una persona que la moto le queda empanada, todos los paseos que uno sale va quedando empanada y hay que irle ayudando y arreglando, no es algo despectivo, pero no sirve para esa operación, ¿ya? Independiente que el conductor sepa mucho, si su moto se queda empanada seguido, no sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este va a ser el último recurso del grupo en caso de que alguien vaya quedando atrás. Él tiene que ir cerrando, ¿ya? Y además, que ni Dios lo quiera, hay un accidente en un lugar más apartado, esta persona a lo mejor también va a tener que ir a pedir ayuda, ¿ya? Imagínate que el penúltimo motociclista se cae, tuvo un accidente, el grupo no se dio cuenta y siguió, pero sí se dio cuenta el que cierra el grupo, ¿ya? Por lo tanto, paró, se detuvo, no está muy buena la cosa, y este motociclista tiene que ir a pedir ayuda porque está en una zona donde no hay conectividad, no hay señal de celular. Entonces no le podemos avisar a nadie que estamos en problemas. Entonces, a eso me refiero, ¿cierto? Que esa persona tiene que tener un vehículo, ¿cierto? Que sea confiable, ¿ya? Además de tener experiencia, ¿cierto? Y todo eso. Inclusive es recomendable que el vehículo de esta persona también sea
ágil, ¿ya? En caso de que se necesite pedir auxilio de forma rápida. Listo. Ahora dice, ¿cierto? ¿Cómo circular en grupo? Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad el líder tendrá presente a todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. En carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. Está prohibido circular en paralelo, ya que no podrá efectuar alguna maniobra de emergencia si es necesario. ¿Ya? Entonces, vamos a leer de nuevo. Dice, una vez que el grupo está en movimiento, en ciudad, el líder tendrá presente todos los que vienen detrás de él, teniendo en cuenta semáforos y retenciones para que el grupo no quede dividido. Súper importante. El líder, cuando va manejando y ve un semáforo, va manejando, el semáforo está en verde mucho rato, mientras todavía no llegamos a esa intersección, pero de lejos vemos que el semáforo lleva verde harto rato, el líder lo que va a hacer va a empezar a bajar la velocidad. Bajar, 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 para que ojalá, antes de que llegue el semáforo se ponga en rojo. Cosa que el semáforo me detiene y todos se detienen atrás mío y quedamos todos más o menos, ¿cierto?, cerca. No juntos, pero cerca. ¿Para qué? Para que en el próximo semáforo verde tener todo el tiempo de la luz para que pasen todas las motos. Porque si yo paso, cuando el semáforo ya estuvo mucho rato en verde, me va a cortar el grupo a la mitad. Y me van a quedar unos que pasaron el semáforo y otros que quedaron atrás del semáforo, y no es la idea, hay que evitarlo. La idea es que vayamos todos siempre en grupo, ¿ya? Y para eso hay que ir haciendo esas correcciones, adaptaciones, ¿cierto?, al ritmo. Después, dice, en carretera debe haber dado instrucciones precisas al grupo de cómo colocarse para circular. ¿Qué significa eso? Que hay que decir, oye, vamos a circular por el lado derecho, ¿cierto? Vamos a circular a tal velocidad y nos vamos a poner en orden zigzag. ¿Qué significa zigzag? Uno aquí, uno acá, uno aquí, uno acá, uno aquí, uno acá. ¿Ya? Entonces, está prohibido circular en paralelo. A veces van dos motociclistas y van conversando y van uno al lado del otro. Eso es lo peor que se puede hacer. Porque cualquier cosa que le pase a uno, le hace el quita algo, ¡pum!, le pegó al otro y se produce el accidente. La circulación, en vez de ir uno al lado del otro, debe ser así, en zigzag. ¿Ya? Está aquí, y si vamos atrás, el que viene más atrás tiene que ir aquí. ¿Ya? El líder debe comunicar a todos los integrantes del grupo la distancia entre motocicletas y la forma de circular. La forma más segura de circular es de forma alternada, uno por la derecha y otro detrás por la izquierda. Y así sucesivamente. A eso yo le llamo en tic-tac, tic-tac. ¿Ya? De esta forma, se dispone de más espacio para realizar maniobras, sin peligro de tropezar con otras motos que fuera en paralelo. El líder debe colocar, el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Si un integrante del grupo se retrasa, todo el grupo debe reducir la velocidad para no perder. El líder debe siempre señalar que va a girar o que quiere cambiar de pista. Muy importante. Siempre los movimientos en grupo deben ser avisados de forma oportuna.
porque uno que se confunda puede dejar la escoba y hacer que choquen varios para atrás. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. El líder debe programar los adelantamientos para que en la medida de lo posible todos puedan hacerlo, sin que queden otros autos o camiones intercalados en el grupo. Cuando se llega a un vehículo que circula más lento, algo normal en tramos de carretera de montaña, se debe adelantar ordenadamente, respetando siempre la posición de los compañeros en el grupo y tratando de mantener las distancias para evitar sorpresas desagradables. ¿Ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Ya? Importancia de la mirada en un grupo. Dice, al circular en grupo debe estar pendiente constantemente de los compañeros que van delante y de los compañeros que van atrás. Por ello, debe mirar por los espejos, como en cualquier circulación normal, muy frecuente, y respetar las distancias para evitar alcances o maniobras peligrosas. Además, las paradas deben estar programadas. Dice que los integrantes del grupo deben familiarizarse de la ruta y paradas programadas en una reunión previa la partida en una reunión previa a la partida, el líder les debe comunicar esta información o se deben poner de acuerdo. ¿Ya? Aquí se ve así como mucho que el líder como que hace lo que quiere, pero en el fondo siempre son como reuniones. Siempre hay, normalmente los grupos tienen como un grupo de motociclistas que son como la cabeza del grupo y que a veces ellos toman como decisión e invitan a los demás si quieren participar. Ya también se hace así. Si a algún integrante del grupo le surge un imprevisto de tener que realizar una parada de emergencia, tiene un problema por cualquier motivo, siempre debe tener a un compañero que le asista esta función. Esta función la debe realizar normalmente el conductor que cierra el grupo. En caso que alguien necesitara salir de la carretera para hacer una parada no programada, un compañero debe detenerse también por si necesita ayuda. Es peligroso que un grupo grande se detenga a un lado de la carretera. Si alguien necesita detenerse, el resto del grupo deberá continuar hasta la siguiente parada programada. Después habla de la colocación. Dice que el líder debe colocar a los conductores con menos experiencia detrás de él, así como a los que conduzcan motocicletas de menor cilindrada. Todos ellos deben colocarse en los grupos de cabeza para que los conductores con más experiencia puedan vigilarlos. Muy importante. Siempre el líder, después las motos más lentas y los conductores más novatos, ¿cierto? Van detrás del líder. ¿Por qué? Porque el líder va regulando el que no avancen donde no tienen que avanzar y los de atrás los van mirando y luego los pueden corregir. La idea es que esa corrección sea siempre con respeto, con cariño y con amor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la idea es que los que son más antiguos corrijan y los que sean más nuevos vayan aprendiendo. Pero si yo le digo a alguien así en mala onda, ¿cierto? O lo reto, obviamente la persona no va a ser lo más receptiva posible. Ya la idea es que todo esto sea en un ambiente cordial, de compañerismo, de camaradería, etcétera, queridos amigos. ¿Ya? Eso, amigos míos, por el día de hoy. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practicales.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana para hablar de cascos, chaquetas, guantes y todo lo que necesita un motociclista para protegerse lo mejor posible. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.